Bueno, pues ahora sí que sí, empezamos. Los más rezagados ya podrán ver el vídeo, si se lo han perdido, al principio al menos en YouTube, ¿vale? Que lo colgaré como todos los días en nuestra página oficial de YouTube del LR Health and Beauty España. Así que, Paco, bienvenido otra tarde más, otro miércoles. Hoy tenemos tema de astenia primaveral, así que te doy la palabra y deseando que nos cuentes todo. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Muy bienvenidos y bienvenidas a la charla de hoy. Hoy vamos a hablar de astenia primaveral, que bueno, es el nombre que ha recibido un poco el cansancio este extremo o el cansancio este poco explicable que padecemos en esta época del año y que veréis por las siguientes diapositivas que tiene su motivo fisiológico. Padecemos algo similar en otoño, en aquel caso el desequilibrio que veréis hoy pues sería al revés, ahora en cuanto lleguemos lo veréis claro. Pero bueno, la astenia quizás lo más importante es saber cuándo es fisiológica, es decir, cuándo son los avatares de la vida o las vicisitudes de la vida y cuándo hemos de pensar en algo más patológico, por así decirlo. ¿Cuándo puede enmascarar alguna enfermedad? Porque cualquier enfermedad que ponga en riesgo o que afecte de alguna manera nuestra salud muchas veces acaba generando astenia. La astenia, por tanto, no siempre es fisiológica. Hay unas situaciones patológicas. Al fin y al cabo, el tratamiento sería muy parecido en ambos casos. Lo único es que en la situación en la que esa astenia es patológica, hay una enfermedad detrás, pues evidentemente el tratamiento de esa enfermedad comportará también una mejoría sintomática bastante importante. Bajo esta pregunta, ¿es siempre fisiológica? Lo que nos tenemos que plantear pues es eso, son las causas de astenia patológica, que son las que requerirían una visita con nosotros, en los centros de salud, con los sanitarios y las sanitarias. En muchas ocasiones, si la persona hace tiempo que no la ves, por ejemplo, ahora sí que ahora que estamos retomando la visita más presencial en los centros de salud, cuando llevas un tiempo que no ves a una persona, sobre todo si te explica pues, una astenia, un cansancio poco justificable, o que haciendo muy poquito ejercicio se canse en exceso, lo primero que nos planteamos es hacer un estudio analítico, un análisis de sangre, una extracción de sangre, que nos permita descartar pues, lo que veis aquí, una anemia, por ejemplo, sobre todo en mujer joven fértil, por la menstruación, evidentemente, una carencia de alguna de las vitaminas esenciales, por ejemplo, la vitamina D, cada vez la pedimos más porque vamos viendo, creo que esto ya lo hemos comentado en algún otro webinar, vamos encontrando cada vez más funciones de esa vitamina D y cada vez nos interesa más determinar si la vitamina D está carenciada en nuestra situación, en nuestro organismo o no. Un mal control de la glucosa también vendría asociada a una astenia, vendría asociado a más síntomas, evidentemente. Pero la astenia estaría en todos y cada uno de estos cuadros que hemos comentado. Y en otras ocasiones, más que una causa orgánica como tal, el motivo puede ser más psicológico o más adaptativo. En este caso, veréis que los síntomas suelen ser pues más un estado anímico alterado, una irritabilidad, un insomnio, lo veremos también a continuación. Para comenzar, definiríamos la astenia. Yo imagino que estaréis de acuerdo con esta definición. Hablamos de astenia cuando nos estamos refiriendo a un cuadro de cansancio inexplicable y no atribuible o desproporcionado respecto a la actividad física que hemos realizado. Es decir, hemos hecho lo mismo que hacemos de costumbre, pero nos quedamos muertos en el sillón, nos quedamos fritos, nos dormimos rápidamente, nos cuesta tirar de nuestro cuerpo. A todas esas situaciones, a todo ese cansancio inexplicable, entre comillas, es a lo que llamamos astenia. Evidentemente la astenia, como tantas otras cosas en medicina, o como tantos otros conceptos o situaciones en medicina, varía mucho de un individuo a otro. Hay gente que prácticamente con nada ya se sienten agotados. Hay situaciones como por ejemplo la fibromialgia, el cansancio crónico, que son enfermedades, son patologías, son alteraciones, cuadros sintomáticos que vienen asociados ya a una astenia intensa
ante el menor tipo de ejercicio físico, y hay gente que tolera perfectamente pues, subir montañas, bajar valles y apenas si se queja, ¿no?, de cansancio. Pero para definir la astenia sí que sería importante compararnos con nosotros mismos, es decir, si hace un par de semanas hacíamos una actividad concreta y estábamos de maravilla, y ahora de golpe y porrazo, por un cambio en el tiempo, en la estación del año y demás, nos aparece este cansancio poco explicable, hablaríamos en terminología médica de astenia. Comentábamos también, pues eso, que puede haber una causa orgánica, es decir, puede haber un déficit de algunas sustancias, como hemos comentado, la anemia, un hipotiroidismo, no lo hemos comentado, pero la glándula tiroides, la hormona tiroidea, un déficit sobre todo de la función tiroidea suele ir claramente asociado a una astenia, a un cansancio importante. Las enfermedades crónicas, por el deterioro que suelen generar en el organismo, también suelen asociarse a astenia, y evidentemente las enfermedades oncológicas, ¿no? Cualquier tumor acaba agotando también las energías de la persona. Pero además de todo este abanico de sintomatología física, por así decirlo, tenemos la astenia puede asociarse también a un estado anímico, una alteración en el estado anímico. Sería aquellas situaciones en las que la astenia no viene sola, sino que está asociada a una irritabilidad, a poco que me toquen las narices, entre comillas, salto, estoy más irritable de la cuenta, me quejo más de la cuenta, grito, chillo, cuando nunca ha sido así. La denominada labilidad emocional, es decir, cualquier cosa prácticamente nos hace llorar, echar la lagrimilla, no digo ya una película emotiva, que eso en cualquier momento nos puede pasar, sino cualquier cosa que en otro momento de nuestra vida a lo mejor no nos generaría esa tristeza. Si hablamos de la habilidad emocional, cuando sí que nos genera pues, ganas de llorar o un llanto manifiesto. Cambios de humor frecuentes también son típicos de alteraciones en el estado anímico. Problemas de concentración, más que los problemas de concentración en sí, es decir, un estado anímico no viene asociado necesariamente a una demencia, a un deterioro cognitivo, a una pérdida de memoria ni nada por el estilo. Siempre decimos, los sanitarios y las sanitarias siempre decimos a nuestros pacientes, no es que hayas perdido la memoria, sino que lo que has perdido quizás es la capacidad para concentrarte, es decir, en todo proceso memorístico, a la hora de memorizar cualquier cosa, una frase, un número de teléfono, alguna situación, o dónde he dejado mis llaves, dónde he dejado un libro que me estaba leyendo. En la fase de memorización necesitamos fijar ese recuerdo. Si tú estás pendiente de otras cosas, estás estresado, no paras, pues es normal que si alguien te pregunta dónde dejaste las llaves hace una hora, no te acuerdes. Eso no es un problema de memoria propiamente, no estaríamos hablando de demencia, sino más bien de un problema de concentración, de fijación de la memoria. Y esto lo solemos ver muchísimo. Se han multiplicado mucho las causas o los motivos de consulta en los centros de salud por pérdida de memoria, que cuando analizas mínimamente te das cuenta que en realidad lo que hay detrás es un estrés, estos 2 años que hemos pasado todos y todas, que son los que realmente justifican pues esos descuidos, más que pérdida de memoria, esos descuidos. Cuando el cansancio está asociado a un problema de la esfera emocional, suele aparecer insomnio, tanto de conciliación como por despertares precoces. Creo que lo habíamos comentado en algún otro webinar, pero el insomnio de conciliación, es decir, nos acostamos y nos cuesta dormirnos un rato, suele asociarse más a estrés y ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, a ir pasado de vueltas. Y el insomnio por despertares precoces, es decir, te echas en la cama, te despiertas a las 2 y ya no te vuelves a dormir, suele ir más asociado al trastorno anímico, a la distimia, a la depresión, a la tristeza en general. Pero además este cansancio puede ir asociado, como hemos comentado, a sintomatología física, y aunque vaya asociado a sintomatología psicológica o del ámbito o del abanico de sintomatología psicológica, también puede aparecer dolor muscular o de determinadas zonas osteoarticulares. Ahí tenéis el caso, por ejemplo, que hemos comentado
al principio de la charla, que es la situación, las patologías como la fibromialgia, por ejemplo, que además de una irritabilidad, de una tristeza, de los cambios de humor frecuente y demás, suele aparecer ese dolor tan típico en determinados puntos, los determinados puntos gatillos que son los que nos permite a los sanitarios diagnosticar a posteriori la enfermedad. ¿Posibles causas de esta astenia? Pues básicamente hablamos de un desequilibrio. Hay dos grandes grupos de causas. El primero sería un desequilibrio en el eje cortisol-melatonina. Pensad que a lo largo del día bien predomina el cortisol o bien predomina la melatonina. El cortisol nos lo vamos a encontrar fundamentalmente durante el día, es el que nos mantiene despiertos, o sea, es el que se activa claramente cuando nos despertamos. Es por ello, por el pico de cortisol que tenemos, que los ictus, las hipertensiones arteriales y demás son mucho más típicos de madrugada, en el amanecer, que en otras horas del día, porque el cortisol, como sabéis, sube la tensión, sube el azúcar, nos prepara para la lucha, nos permite que tengamos el cuerpo nutrido por si tenemos que afrontar alguna adversidad, una lucha, una pelea y demás. Hablando como animales, me refiero a lo de lucha y pelea, el día a día general. Y la melatonina, que es la hormona del sueño, predomina sobre todo, se empieza a secretar sobre las 5 o las 6 de la tarde, más o menos. Generalmente va muy asociada a la disminución en la intensidad de la luz en el ambiente, tiene un pico máximo a las 2, 3 de la madrugada y por lo tanto hemos de esperar que el sueño no se nos, si no hay alteración de este eje, del eje cortisol-melatonina, no nos despertemos a las 2 o las 3 de la mañana porque es precisamente cuando más melatonina tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, quien se despierta a las 2 o las 3 de la mañana, seguro que hay alguna alteración de este tipo, que es de la melatonina probablemente, que es la que justifica que se despierte antes de tiempo. Y durante las 24 horas pues pasamos del pico de cortisol a más o menos un equilibrio a media tarde entre los dos, justo después de comer aproximadamente, y va bajando el cortisol, sube la melatonina, tenemos el pico a las 2 o 3 de la madrugada y va bajando después para imponerse de nuevo el cortisol. Es decir, que durante 24 horas tenemos este juego, este partido entre estas dos hormonas, entre estos dos neurotransmisores. ¿Qué sucede en primavera? Pues en primavera van aumentando las horas de luz solar de manera que la melatonina, que tendría que secretarse o empezar a secretarse a las 5 o 6 de la tarde aproximadamente, se acaba secretando más tarde, empieza más tarde y por lo tanto el pico al que llega, el pico nocturno al que llega, se retrasa más y no llega a ser un pico tan intenso porque a las 5 o 6 de la mañana ya el cortisol empieza a tirar hacia arriba, 6, 7 de la mañana, los que nos despertamos a esa hora, empieza el pico de cortisol y por tanto la melatonina no llega a hacer su pico normal. ¿Qué sucede cuando la melatonina no llega a sus niveles fisiológicos necesarios? Pues que hay un descanso no reparador, es decir, sí podemos dormir, pero dormiremos de manera más superficial y por lo tanto el descanso será menos reparador. Es decir, al día siguiente estaremos agotados y sentiremos que no hemos dormido como deberíamos haber dormido, aunque hayamos dormido las mismas horas, pero el sueño será bastante más superficial. Por lo tanto, nuestro interés máximo sería, o la manera quizás más sencilla de conseguir revertir esta astenia, este desequilibrio entre la cantidad de cortisol y la cantidad de melatonina, sería bien disminuyendo el cortisol, que es el que predomina cuando hay más horas de sol, más horas de luz solar, disminuyendo el cortisol, que para eso, como sabéis, el cortisol es la hormona del estrés. Por lo tanto, lo que hemos de hacer son seguir maniobras desestresantes, realización de ejercicio físico regular, técnicas de relajación o potenciación de hábitos saludables y placenteros que hagan que ese cortisol no llegue a picos tan intensos como llegaría dejado a su libre albedrío. O la otra alternativa es intentar aumentar la cantidad de melatonina, que, como hemos comentado, cuando hay más horas de luz solar, pues la melatonina no llega al pico máximo.
deberíamos intentar ayudarla a que se secrete de manera adecuada y que se produzca suficiente melatonina para que el descanso sea el más adecuado. ¿Cómo lo conseguimos? Reinstaurando una correcta higiene de sueño, es decir, yéndonos a dormir a una hora prudencial, pero eso cada día, no un día sí, dos no, intentando disminuir el cortisol, es decir, meternos en la cama después de ver una película de suspense, de miedo, de terror, pues igual no es el mejor momento. Y además, para aumentar la melatonina podemos intentar incidir sobre sus precursores, que sabemos cuáles son. Sabéis que la producción de melatonina, el paso inicial sería el aminoácido triptófano, que veis aquí, que está muy presente evidentemente en determinados alimentos, sobre todo en alimentos de tipo proteico, en alimentos ricos en proteína, huevo, en pescado, por ejemplo. El triptófano pasaría a nivel cerebral, pero también a nivel intestinal, la microbiota, a serotonina. La serotonina, conocida, entre comillas, como la hormona de la felicidad, sería la principal diana de todos los tratamientos antidepresivos que utilizamos en los ambulatorios o en los hospitales. Y la serotonina sería el precursor de la melatonina, de forma que un buen nivel de serotonina, es decir, un estado anímico bueno, válido, saludable, nos va a llevar, generalmente, va a venir asociado a un descanso nocturno adecuado, porque teniendo niveles adecuados de serotonina, generalmente vamos a tener también niveles adecuados de melatonina. Vale, ¿cómo podemos conseguir esto con productos LR? Pues, por ejemplo, podríamos partir de dos productos que serían los más proteicos o las proteínas más accesibles dentro de los productos que tiene LR, que serían el calostro por una parte, como fuente de proteína completa, además de su efecto prebiótico que ya habíamos comentado en algún otro webinar, y el Protein Power. Sería la manera más sencilla, más inmediata, más saludable, introduciendo la menor cantidad de productos externos al cuerpo, pues sería la manera más rápida de conseguir triptófano y con ello activar toda la vía de la serotonina y de la melatonina. Hemos comentado también, y esto en el último webinar hicimos bastante inciso en todo, insistimos bastante en este punto, que la microbiota o sea, la serotonina que se produce en el cuerpo, hasta en un 95% de toda esa serotonina está producida por la microbiota colónica, de manera, por la microbiota, por las bacterias que tenemos en el colon. De manera que cuidar nuestra microbiota de manera adecuada nos va a permitir ser más felices. Eso sería una frase, un eslogan, pero es que es así. Es decir, tener una microbiota adecuada va a permitir que se produzca mayor cantidad de serotonina y a la par ya habéis visto que una mayor cantidad de serotonina va a llevar también asociado una mayor cantidad de melatonina y por lo tanto vamos a dormir mejor. O sea que es un punto importante. ¿Y cómo tener la mejor microbiota posible? Pues con una fibra adecuada, con el Fiber Boost, por ejemplo, que sería la fibra más adecuada, la fibra soluble, que es la más adecuada para que florezcan, entre comillas, las bacterias que nos conviene tener a nivel del colon. Vale, comentábamos que habían dos causas posibles de esta astenia primaveral, que una era el desequilibrio entre cortisol y melatonina, y el segundo eje sobre el que podemos incidir es promoviendo la toma o ingiriendo, añadiendo a nuestra dieta los denominados activos adaptógenos, principios activos adaptógenos. Entre los principios activos adaptógenos, los más conocidos quizás son el hipérico, que es un auténtico antidepresivo archiestudiado del que hay medicamentos, la rodiola, el eleuterococo, el ginseng, la equinacia, pese a que la equinacia sería más adaptógeno, pero a nivel sobre todo inmunológico, la equinacia lo que nos ayuda sobre todo es a adaptar nuestra inmunidad para evitar infecciones internas. Y luego tres adaptógenos también muy estudiados y muy interesantes son el lapacho, el mate
y el reishi. Tanto el lapacho como el mate, además de la teína del té verde, los encontramos en el té Figuatide. De manera que añadir té Figuatide a nuestra pauta habitual nos va a dar ese plus de ánimo, nos va a permitir adaptarnos a la adversidad, nos va a disminuir el estrés y nos va a permitir estar pues más estables emocionalmente. Y después tenemos el reishi. El reishi es uno de los hongos más completos y saludables en su consumo. Ha sido muy estudiado, el Ganoderma lucidum. Es un hongo muy estudiado y muy conocido en el mundo como complemento alimenticio, como antiasténico, es decir, como anticansancio, como adaptógeno, pero sobre todo al cansancio físico, al agotamiento físico y psicológico también. Además, evidentemente, de toda su capacidad inmunoestimulante, que es mucha también. Pero sobre todo aquí lo hemos nombrado, sobre todo por su capacidad para inducir, o sea, sus características como inductor o como mejorador de nuestra capacidad de adaptación al medio ambiente, por lo tanto, o al entorno que tenemos habitualmente. Por tanto, como adaptógeno estaría indicado en situaciones de insomnio, de ansiedad y como eficaz reconstituyente, como veis aquí. El Reishi Plus, que como sabéis está disponible en cápsulas, el DLR, como sabéis, procede de cultivo, porque realmente es un hongo que es muy escaso en la naturaleza y que costaría muchísimo recolectar. La dosis diaria recomendada, sobre todo de mantenimiento, sería una cápsula al día, pero durante fases cortas, periodos, momentos de choque, por ejemplo, ahora es un muy buen momento para realizar una pauta así, podemos aumentar esa dosis aumentar la dosis a 2, 3 al día. Yo haría perfectamente 2 o 3 cápsulas al día durante un mes, 3, 4 semanas, por ejemplo, en épocas de cambio, es decir, para la astenia primaveral y ya lo veremos en su momento, si Dios quiere, para la astenia otoñal, que es la otra época en la que vuelve a haber un desequilibrio, pero en aquel momento hay un ascenso de la melatonina y un descenso del cortisol. Entre las funciones del Reishi Plus, como sabéis, está la de regular el nivel de cortisol, ayudando a equilibrar el eje cortisol-melatonina, facilita por tanto el sueño, es decir, disminuye la cantidad de cortisol, no predomina tanto y conseguimos que la melatonina se imponga relativamente, es decir, aumentar relativamente la cantidad de melatonina. Y a nivel de seguridad, deciros que el reishi, como bien sabéis también, tiene efecto depurativo. Por lo tanto, no aumentará la tensión arterial, si acaso la puede disminuir relativamente, porque como efecto depurativo que tiene, lo que va a hacer sobre todo es, va a tener un efecto diurético, fundamentalmente un efecto diurético. Y tampoco afecta a los niveles de colesterol ni de glucosa. Por lo tanto, sería un producto que es completamente seguro en pacientes hipertensos. En estos no deberíamos temer la crisis hipertensiva, la tensión excesiva, quizás vigilar un poquito porque si inducimos cierto efecto diurético podría incluso bajar demasiado, pero sería quizás un poco la advertencia de seguridad que puede haber. Pero en pacientes con dislipemia, con trastorno de los niveles de colesterol, no hay ningún problema y en los pacientes diabéticos tampoco deberíamos encontrarnos ningún problema. Tenemos también el Mindmaster Stream, lo tenemos disponible en líquido bebible, en ese caso sería hasta un 36% de gel de aloe vera puro, y en sobres que serían muy fáciles de utilizar. La composición, como bien sabéis, pues es muy rica, son productos muy ricos en vitaminas del grupo B, que hemos repetido prácticamente en cada webinar, acabamos hablando de las vitaminas del grupo B. Como sabéis, tienen fundamentalmente dos funciones esenciales, una, producción de energía a partir de los principios activos, es decir, de la glucosa, de los lípidos, de los triglicéridos, por ejemplo, y luego facilita la transmisión nerviosa. Por lo tanto, cualquier función neurológica va a verse facilitada ante el consumo de vitamina o ante la ingesta de alimentos ricos o de productos ricos en vitaminas del grupo B.
Contiene también vitamina E, potente antioxidante, coenzima Q10, que es esencial también tanto en la producción de energía como en el proceso antioxidante. La carnitina, recordad que la veíamos con los LR-GO, la carnitina sería el coadyuvante, es decir, la molécula coadyuvante que es la que permite obtener al final ATP, que sería la energía inmediata para utilizar a nivel del músculo. Por lo tanto, la carnitina nos interesa especialmente tenerla a un nivel adecuado a nivel corporal. Y después el MindMaster Stream también contiene diversos antioxidantes como el té verde, la teína, epigalocatequina también del té verde y el resveratrol de la uva. Entre los MindMaster bebibles tenemos, los elementos son fundamentalmente los mismos, es decir, los componentes son fundamentalmente los mismos. Tenemos ricos antioxidantes potentes como la vitamina E, el resveratrol que comentábamos ahora y el extracto de té verde con su epigalocatequina y con la teína. Las vitaminas del grupo B, fundamentalmente aquí destacan la tiamina, el ácido fólico y la vitamina B12, así como iones como el hierro y el selenio. Recuerda que el hierro es fundamental para producir glóbulos rojos, por lo tanto, para reponer una anemia, para contrarrestar una anemia, y el selenio es un cofactor fundamental también en el proceso de antioxidación, cuando hay una excesiva oxidación del organismo y queremos compensarlo y eliminar todos los productos de oxidación. ¿Qué podemos esperar de los MindMaster bebibles? Pues estas funciones que veis aquí: protección respecto a la oxidación celular, ya hemos comentado que el selenio estaría implicado en ese sentido, la vitamina E y el resveratrol y la epigalocatequina también. Contribuye al metabolismo energético normal, fundamentalmente gracias a las vitaminas del grupo B. Reduce cansancio y fatiga gracias a las vitaminas del grupo B, pero también evidentemente gracias al hierro, que será, como sabéis, el transportador dentro del glóbulo rojo, es el que transporta el oxígeno de los pulmones a los tejidos. Ayuda a una función cognitiva normal. Sabéis también que la función cognitiva normal, además de la participación fundamental de las vitaminas del grupo B, necesitamos antioxidar o desoxidar todos los procesos neurológicos, todos los procesos metabólicos que se han producido en el sistema nervioso central. Y sabéis que algunas de las enfermedades degenerativas, Alzheimer fundamentalmente, pueden, entre otras explicaciones posibles, puede estar implicado un proceso oxidativo excesivo durante la vida. Por lo tanto, cualquier antioxidante que actúe a este nivel va a ayudar a la función cognitiva normal y va a protegerla a medio y largo plazo también. Y facilita las funciones de las neuronas, que vendría a ser una redundancia del punto anterior. Tenemos, como sabéis, también dos presentaciones: el MindMaster bebible fórmula green, fórmula verde, que tiene extractos de clorofila y por lo tanto un sabor fresco y natural, y la fórmula red, el MindMaster Stream bebible fórmula red, que estaría formado a partir de, entre otros elementos, extracto de uva roja y por lo tanto tiene un sabor más afrutado, ideal para nuestros pequeños. Tenemos también el Nightmaster. El Nightmaster lo que nos ayuda es sobre todo a dormir mejor. Sobre todo sería un producto que podría ser muy interesante para aquellas personas que duermen mal y que necesitan de tratamientos para poder conciliar el sueño. De estos tenemos, como bien sabéis, tenemos muchísimos pacientes, sobre todo de edad media o mayores, con orfidales, lorazepanes, noctamides y demás, que quizás el Nightmaster podría ser, como mínimo, nos podría servir para intentar bajar la dosis de orfidal. He de deciros de antemano que es un proyecto complicado, porque nosotros intentamos muchas veces en las consultas bajar la cantidad de orfidal que llevan personas que llevan 10, 15 años con su orfidal, por dar una marca comercial, ¿no?, que quizás sea la más conocida. Y resulta complicado, pero el Nightmaster, he de deciros que podría ayudarnos incluso para intentar bajar la dosis, quedarnos en lugar de un orfidal, pues bajar a medio orfidal, por ejemplo, más un
un Nine Master. Yo os lo sugiero porque es un terreno para el que nosotros buscamos, los sanitarios y las sanitarias, buscamos en muchas ocasiones alternativas terapéuticas y la verdad es que lo conseguimos muy de tarde en tarde. O sea que yo aquí os aconsejo, es un terreno que podríamos intentar explorar. ¿Por qué el Nine Master es eficaz? Pues fundamentalmente porque contiene extractos naturales de aloe vera, de azafrán. El azafrán, como sabéis, es una droga vegetal. La flor de azafrán es una droga vegetal eutimizante. Eutimizante sería la manera suave de hablar de antidepresivo. En realidad el eutimizante es aquel que eutimiza, es decir, que ayuda a tener un buen estado anímico. Eutimizante sería, etimológicamente sería de eu, buen, y timizante, que es un estado anímico. Por lo tanto, el efecto eutimizante que veis aquí del azafrán sería, médicamente nosotros le llamaríamos antidepresivo. Y el lúpulo, que es un sedante hipnótico de potencia leve moderada, que a lo mejor en cuadros de insomnio potentes pues no vamos a conseguir el efecto deseado, pero en gente que simplemente duerma un poquito peor últimamente, está un poco más nervioso así, el lúpulo podría ir de maravilla. En este caso deberíamos tomar un sobre media hora antes de acostarnos con 100 mililitros de agua, media hora porque es la vida media del lúpulo aproximadamente, es lo que tarda el lúpulo en comenzar a hacer efecto. En el caso del azafrán, lo que estamos buscando en realidad no es un efecto tan inmediato, buscamos más un efecto pues, antidepresivo, es decir, más a medio plazo. Necesitaríamos tomar el Nine Master más tiempo, aproximadamente 3-4 semanas, fundamentalmente para conseguir que el estado anímico mejorase lo suficiente. Pero evidentemente el lúpulo, ni el azafrán tampoco, no crean adicción, no generan tolerancia y por lo tanto no nos vamos a encontrar con síndromes de abstinencia que sí tendríamos con cualquiera de los tranquilizantes que utilizamos habitualmente, de los medicamentos de síntesis. Tenemos también el Vitactive. El Vitactive, como bien sabéis, es un concentrado natural de 21 frutas y minerales crudos que aportan el 100% de la dosis diaria recomendada de determinadas vitaminas, de algunas de ellas incluso el 200% de la dosis diaria recomendada. Las vitaminas son estas que veis aquí, vitamina D, la vitamina E, la tiamina, la vitamina B6, la B12, la niacina, el ácido fólico, el ácido pantoténico y la biotina. Como sabéis, la D y la E irían por un lado y todas las que veis por debajo de la vitamina E, es decir, de tiamina, biotina, serían vitaminas del grupo B. De Vitactive deberíamos tomar 5 mililitros en una sola toma diaria y sabéis que los botes de Vitactive contienen 150 mililitros de producto, por lo tanto tenemos la dosis para un mes. Bueno, pues cualquiera de todos estos productos los podéis encontrar en autoenvío. Sabéis que hemos comentado, por ejemplo, que el Pro12 nos facilitaría una correcta microbiota, por lo tanto, no solo todos los beneficios que veíamos en el webinar anterior, sino que ahora aquí tenemos que asociar la producción de serotonina, por una parte, por lo tanto mejorar el estado anímico, y de melatonina, por lo tanto vamos a dormir mejor. Cistus incanus, veíamos también en webinars anteriores que es un potente antioxidante, y el colostrum el calostro como fuente proteica, es decir, la manera más inmediata de obtener la proteína que tan necesaria es y que en el webinar de hoy hemos visto que nos puede permitir producir a posteriori serotonina y melatonina. En el autoenvío también podéis encontrar el Vitactive, el ProBalance y el Super Omega. Los podéis encontrar en fórmula de autoenvío. Pensad que en cualquier caso estamos hablando de productos cuyos beneficios fundamentalmente se notan por el consumo mantenido, por el consumo continuo, no solo no de manera puntual, sino por un consumo más seguido en el tiempo. Y después tenemos en autoenvío también los Mind Master, la fórmula Red y la fórmula Green,
y también el MindMaster Stream en sobres. Y veis aquí también el Pro12. Como os digo, son productos muy interesantes fundamentalmente en esta diapositiva en concreto, fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con el estado anímico y con la función de dormir, a la hora de irnos a dormir. Toda esta situación antiastenia que hemos explicado en este webinar. Y creo que hoy hemos acabado pronto. Si queréis preguntar alguna cuestión, estoy aquí para... A ver que mire yo la pregunta. Vale, me pregunta Estefanía Torres, ¿durante cuánto tiempo podríamos estar tomando el calostro y el Pro12? Yo normalmente recomiendo probiótico durante 3 meses seguidos y sobre todo en cambio de épocas, entonces para saber si es así o para corregirlo. Gracias de antemano. En el caso del calostro, fundamentalmente yo vería, por ejemplo, un plan de choque bastante adecuado después de una intervención quirúrgica, después de una enfermedad que nos haya dejado especialmente agotados o en épocas en las que especialmente necesitamos más energía física. Es decir, enero sería una buena época, primavera también. Se puede tomar, pues eso sí, 1 mes, 2 meses, 3 meses, más allá probablemente tampoco sería necesario, porque una alimentación adecuada ya podríamos compensarlo. Y el Pro12, yo menos de 1 mes me parece poquito, porque reponer, sobre todo si la flora bacteriana está muy alterada, reponer esa flora bacteriana suele llevarnos varias semanas. Y más de 3 meses, pues tampoco, ya una vez que tienes sembrada la flora a nivel del colon y has repuesto con las bacterias que necesitabas, yo creo que ya es suficiente, que podemos estar una temporada sin tomar ese Pro12. Pero menos de 1 mes no, más de 3 meses yo creo que tampoco resulta especialmente necesario. Fenomenal, Paco. Sí, es que justo estaba en mute y no me has oído. Justo hemos hecho la pregunta a la vez. Así que fenomenal, si no nos hubiéramos pisado. Hay otra pregunta de Alexander que dice, ¿cuál de los MindMaster es más recomendado para la intensa actividad física, el rojo o el verde? Creo, hasta donde yo sé, que la composición es muy similar, por lo tanto cualquiera de los dos sería adecuado porque vas a obtener, aparte de la vitamina B12, o sea, de las vitaminas del grupo B, que son las que te van a permitir transformar la glucosa, los triglicéridos en energía inmediata. Tienes también todos los antioxidantes que veíamos en el webinar del ejercicio físico, que el ejercicio físico como tal no deja de ser una agresión contra el organismo y, por lo tanto, un proceso oxidativo potente. Por lo tanto, yo creo que son productos que pueden ir muy bien para el ejercicio físico, cualquiera de los dos. Hasta donde yo sé, igual hay algún detalle que desconozco yo hasta ahora, pero hasta donde yo sé, cualquiera de los dos son válidos. Sí, si no tenemos nuestra línea de deporte específica para deportistas, ¿no? Así que, Sander, si no la conoces, tenemos webinars ya grabados en YouTube que te puedes también informar, aparte de los MindMaster y MindMaster Extreme. Y Conchi nos pregunta, buenas tardes, quisiera saber si el reishi es perjudicial para personas con lupus. Sí, es lo que comentábamos, puede resultar perjudicial, es lo que comentábamos creo que en el webinar anterior. El problema que hay con las enfermedades autoinmunes, el lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el lupus en realidad hay una serie de anticuerpos que lo que hacen es atacar estructuras propias. Todos tenemos en mente que los anticuerpos lo que hacen es, a la que detectan una proteína externa, un germen, un virus, una bacteria externa, o un órgano, es decir, si recibimos un trasplante, nuestros anticuerpos lo que van a hacer es intentar rechazarlo. Lo ven como algo ajeno y lo intentan rechazar. Vale, hay determinadas enfermedades, que son todas las enfermedades autoinmunes, en las que hay algún trastorno, que bien no se sabe cuál es la razón, que hace que nuestros anticuerpos detecten que estructuras propias entienden que son ajenas y las atacan.
Entonces, el lupus es una de ellas, la artritis reumatoide es otra, espondilitis anquilosante, todas esas enfermedades reumatológicas se comportan así, es decir, son nuestros anticuerpos que tendrían que atacar agentes externos, atacan estructuras propias. Entonces, cualquier sustancia, cualquier droga vegetal, cualquier medicamento sin duda, cualquier situación que te aumente las defensas va a ser contraproducente ante la presencia de enfermedades autoinmunes. Es decir, la equinacia, por ejemplo, debemos eliminarla. El reishi, sin duda, deberíamos intentar evitarlo por esa razón, porque el reishi nos aumenta las defensas, pero claro, en una enfermedad en la que nuestras defensas van a su bola y te atacan a ti mismo, te interesa que esas defensas estén lo más bajas posibles, por así decirlo. O sea, lo suficientemente altas como para defendernos de cualquier germen, pero no tan altas como para que nos puedan atacar. Por lo tanto, el reishi deberíamos intentar evitarlo, sí. No solo el reishi, no solo, con la microbiota hay que tener también muchísimo cuidado. Con el Pro12, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando hay enfermedades de este tipo, porque ahí pierdes un poquito el control. Estás moviendo de alguna manera o estimulando de alguna manera la inmunidad y puedes perder el control y que acabe actuando contra ti mismo. Hay que ir con mucho cuidado en esos casos, sí. Fenomenal, doctor. Preguntan, ¿tengo glaucoma? ¿Puedo tomar Mindmaster Red, esa rojo y verde? Sí, además en el caso de glaucoma específicamente no, pero para la salud para la salud ocular, o sea, el glaucoma no es una contraindicación para este tipo de patología, pero además para todo lo que tiene que ver con la patología ocular, con la degeneración macular, por ejemplo, toda la patología ocular de la visión, cualquier compuesto que lleve antioxidante nos va a venir de perlas. De hecho, gran parte del tratamiento que tenemos para la degeneración macular, estamos hablando de otra entidad diferente al glaucoma, pero gran parte de la terapia que tenemos para la degeneración macular se basa fundamentalmente en antioxidantes. En el caso de glaucoma, supongo que sabéis imagino que sabéis, que en realidad lo que hay es un aumento de la tensión, de la tensión dentro del ojo. Por lo tanto, el único problema que podemos tener es cualquier compuesto que aumentase de alguna manera este líquido que tenemos dentro de los ojos. Y se me ocurre así a bote pronto la cortisona quizás sería. Pero claro, pensad que complementos alimenticios como los que tenemos entre manos no tocan este tipo de eje. O sea que no habría ninguna contraindicación, a mi modo de ver. Vale, fantástico, doctor Paco. Y también están comentando sobre el hipotiroidismo. Me cuesta muchísimo decir esa palabra. ¿Qué les recomendamos? En el hipotiroidismo, un buen control del tiroides fundamentalmente. Es decir, yo creo que queda claro. Lo que pasa es que me lo iréis mucho si Dios quiere. Insistir en que hay determinadas patologías que hemos de tratarla con determinados medicamentos. Es decir, un hipotiroidismo tenemos menos hormona tiroidea o menos función de la hormona tiroidea de la que necesitamos normalmente. Por tanto, en un hipotiroidismo el tratamiento esencial es la hormona tiroidea. No podemos buscar sustitutos, podemos buscar acompañantes de esa patología, de ese tratamiento, pero el tratamiento pasa sí o sí por la hormona tiroidea. En el hipotiroidismo compensado, controlado, es decir, cuando la hormona tiroidea está estable, cuando hemos encontrado la dosis de hormona tiroidea que necesita la persona y ya la está tomando. En ese caso, como cualquier proceso asténico, pues cualquiera de los productos que hemos comentado hoy podrían ir perfectamente, porque a la hora de reponer la astenia, cualquiera de ellos puede ir fenomenal. Pero un hipotiroidismo debe ser tratado siempre con hormona tiroidea. No podemos buscar sustitutos porque lo que falta está claro y solo lo conseguimos a través de la hormona tiroidea. Vale. Y ya por último tenemos aquí una pregunta que a lo mejor incluso puede llevar para un webinar. ¿Qué recomienda para mejorar los síntomas de la esclerosis múltiple? Uf, madre mía. Sí, ¿verdad?
Vale, vale. No, la enfermedad, o sea, la esclerosis múltiple, hasta donde sabemos nosotros, también hay un proceso autoinmune probablemente. Por lo tanto, contraindicado todo lo que tenga que ver con la inmunidad, es decir, todo lo que hemos comentado antes para el lupus sería aplicable también en el caso de la esclerosis múltiple. Insisto, hasta donde sabemos nosotros, entendemos que es una enfermedad en cierta manera autoinmune, por lo tanto que avanza a brotes, pero que hay un problema de inmunidad detrás. Por lo tanto, todo lo que toque la inmunidad fuera, porque nos meteríamos, desequilibraríamos de alguna manera la inmunidad y podríamos tener algún problema, más que nada porque no sabes dónde te estás metiendo. Es decir, si tú tocas la inmunidad de alguna manera, te puede aparecer algún efecto secundario que no considerabas, por lo tanto mejor no meterte. La probiota, parece que hay estudios cada vez más potentes, más sostenibles, más firmes, que determinada microbiota, determinadas bacterias podrían ayudar a en determinados trastornos neurodegenerativos, como la esclerosis múltiple, como es la ELA, como es el Parkinson, por ejemplo, o el Alzheimer. Pero volveríamos a estar en la misma situación, es decir, meter el Pro12, por ejemplo, comporta meter determinadas bacterias y no necesariamente esas bacterias van a ser las adecuadas para revertir el proceso neurodegenerativo. Aparte, estamos hablando de investigación muy reciente y que está muy en calzoncillos, muy en paños menores todavía, que tiene poca... son estudios sólidos, pero todavía necesitan más evidencia a la hora de aplicarlos en el día a día. Yo os diría que no os metáis en el mundo de la inmunidad, en una esclerosis múltiple, no os metáis con la inmunidad. Con la microbiota yo tampoco me metería y todo lo demás lo podéis dar tranquilamente. Antioxidantes son súper interesantes, vitaminas B son súper interesantes también, por lo tanto no hay ningún problema. Pero la inmunidad es lo que no deberíamos tocar, por eso, porque tampoco sabemos cómo vamos a reaccionar. Vale, Paco, pues nada, yo creo que lo dejamos aquí. Millones de gracias por todas las preguntas, a la respuesta y a las preguntas también a todos los que nos habéis estado viendo. Y muchas gracias también a ti, Marta. Así que buenas noches a todos. Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Marta.